Antes de comenzar este video, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han pensado en el impacto que sus palabras tienen en la vida de los demás? Hoy voy a compartir con ustedes una historia que cambió por completo mi visión sobre lo que significa ser profesor. Una historia sobre una simple redacción, un alumno extraordinario y cómo a veces el destino nos coloca exactamente donde necesitamos estar, incluso sin saberlo. Lo que voy a contar sucedió en una noche común de octubre, mientras corregía redacciones sin imaginar que una de ellas contenía un mensaje que trascendería la propia vida. Si eres profesor, alumno o simplemente alguien que cree en el poder de las palabras, quédate hasta el final. Esta historia podría cambiar la forma en que ves las pequeñas interacciones de tu día a día. No olvides activar la campanita y dejar tu like para que este mensaje llegue a más personas. A veces, compartir una historia puede hacer toda la diferencia en la vida de alguien. Ahora, vamos con la historia de Carlos Eduardo y la última redacción que tuve el privilegio de corregir. La última redacción. Siempre creí que las palabras tienen poder. Son puentes entre almas, incluso cuando ya no estamos presentes. Fue un jueves común, cuando esta verdad se reveló ante mí de una manera que jamás olvidaré. Eran casi las 10 de la noche, cuando finalmente me senté en mi escritorio para corregir las redacciones de tercer año. Octubre ya se acercaba a su fin, y con él, el año escolar, esa fase caótica en la que los profesores de lengua, como yo, nos sumergimos en un océano de textos mientras intentamos no ahogarnos en las obligaciones diarias. Tomé el primer texto del montón, El valor de las pequeñas cosas, de Carlos Eduardo Méndez. La caligrafía me era familiar, letras pequeñas y organizadas que danzaban sobre las líneas del papel rayado. Carlos siempre fue un alumno aplicado, de esos que hacen preguntas después de clase y realmente se preocupan por el feedback en sus redacciones. Comencé a leer, y algo en aquellas palabras me atrapó de inmediato. Si pudiera decir una última cosa al mundo, hablaría sobre las mañanas de domingo en casa de mi abuela. El olor del café llenando la cocina, mientras ella contaba historias de su juventud. Hablaría de mi primer perro, de las tardes de fútbol en la calle con mis amigos, de aquella puesta de sol en la playa cuando comprendí que el mundo era mucho más grande de lo que imaginaba. Las pequeñas cosas son en realidad las más grandes. El texto fluía con una madurez inusual para un chico de 17 años. Había en él una profundidad, una urgencia en las palabras, como si cada frase fuera un testamento. Releí algunos fragmentos, anoté comentarios en los márgenes, genuinamente conmovido por la sensibilidad de aquel joven escritor. Marqué un 9,5 en la parte superior de la página. Excelente trabajo, Carlos. Al día siguiente, entré en la sala de profesores y noté un ambiente diferente. Rostros abatidos, voces susurrantes. María, la profesora de biología, se acercó a mí con los ojos enrojecidos. ¿Ya te enteraste de lo de Carlos Eduardo? ¿Del tercer año? Mi corazón se heló antes incluso de escuchar la respuesta. Algo en la forma en que pronunció su nombre. ¿Qué pasó? Un accidente de coche anoche. Él no sobrevivió. El mundo pareció ralentizarse. Recordé de inmediato la redacción que había corregido la noche anterior. Sus palabras resonaron en mi mente. Si pudiera decir una última cosa al mundo. No puede ser, murmuré. Corrigí su redacción anoche. ¿Cómo dices? Las redacciones se entregaron hace 3 días. Sí, lo sé, pero solo la corregí ayer. Volví a mi escritorio y revisé la fecha en la parte superior del texto. 10 de octubre. Miré el calendario en la pared. Estábamos a 24.
Había corregido esa redacción exactamente 2 semanas después de su entrega. Un escalofrío recorrió mi espalda. La redacción de Carlos, escrita 2 semanas antes de su muerte, parecía una despedida, como si de alguna manera él lo supiera. En las semanas siguientes, visité a la familia de Carlos. Les mostré la redacción a sus padres, quienes rompieron en llanto al leer las palabras de su hijo. Doña Amelia, su madre, apretó el papel contra su pecho. Él siempre hablaba de usted, profesor. Decía que usted le enseñó a ver la belleza en las palabras. En ese momento, comprendí el verdadero poder de lo que hacemos como profesores. No solo enseñamos gramática o literatura, sino que guardamos fragmentos del alma de nuestros alumnos, preservando sus voces cuando ya no pueden hablar. La directora sugirió que leyera la redacción en el homenaje que la escuela haría en memoria de Carlos. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Alumnos, profesores, familiares, todos unidos por la pérdida de alguien especial. Con la voz entrecortada, leí las palabras de Carlos. Cuando llegué al último párrafo, noté algo que no había percibido antes. Si algún día me voy, quiero que recuerden no lo que podría haber sido, sino lo que realmente fue. Las risas compartidas, las conversaciones hasta tarde, las pequeñas victorias celebradas juntos. Porque al final, el profesor Ricardo siempre dijo que somos la suma de las historias que contamos y de las huellas que dejamos en los demás. Había mencionado mi nombre, una mención que pasé por alto en la primera lectura, tal vez por la emoción, tal vez porque no estaba preparado para ese golpe del destino. Hoy, 6 meses después, todavía guardo la redacción de Carlos en el primer cajón de mi escritorio. A veces, cuando el aula está vacía y el silencio pesa, la releo. No para lamentar su partida prematura, sino para celebrar al joven que fue y el poder de las palabras que dejó. Aprendí con Carlos que nuestro trabajo como profesores va mucho más allá de las calificaciones y los planes de estudio. Somos guardianes de historias, testigos del crecimiento y a veces, sin saberlo, los últimos en escuchar lo que alguien tenía que decir. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto. Nunca subestimen el impacto que sus palabras pueden tener en la vida de alguien. Nunca ignoren la redacción sobre su escritorio, el comentario del alumno tímido, la pregunta aparentemente simple, porque nunca sabemos si esa será la última conversación, el último texto, la última oportunidad de marcar la diferencia. Carlos Eduardo Méndez me enseñó a ser un mejor profesor. Y todos los días, cuando entro en el aula, llevo conmigo la responsabilidad de honrar su memoria y la de todos los alumnos que nos confían, a nosotros los profesores, no solo sus cuadernos y trabajos, sino fragmentos de sus almas. Las pequeñas cosas son, en realidad, las más grandes. Y ser profesor, descubrí, es una de esas pequeñas grandes cosas que transforman el mundo. Y así, amigos, concluyo esta historia que cambió para siempre mi camino como educador. La redacción de Carlos Eduardo reposa ahora en una carpeta especial en mi estantería, no como un recuerdo de pérdida, sino como un recordatorio diario del privilegio que es tocar vidas a través de las palabras. Después de aquel día, comencé a mirar cada redacción, cada trabajo, cada mensaje de mis alumnos con otros ojos. Entre las líneas de un simple texto escolar pueden esconderse confesiones, sueños, miedos y esperanzas que jamás serían dichas en voz alta. Nunca sabremos si Carlos tenía algún presentimiento o si fue solo una trágica coincidencia. Lo que sí sé es que sus palabras siguen vivas, resonando en los pasillos de la escuela y en los corazones de quienes lo conocieron. Si eres profesor, te pido que recuerdes esta historia la próxima vez que te sientes a corregir trabajos tarde en la noche.
Si eres estudiante, quiero que sepas que tus palabras tienen poder y pueden trascender mucho más de lo que imaginas. Algunas personas pasan por nuestras vidas brevemente, pero dejan huellas eternas. Carlos fue una de esas personas para mí. Como escribió en su redacción, las pequeñas cosas son en realidad las más grandes. Tal vez nuestro mayor legado sea precisamente aquello que consideramos ordinario. Una conversación sincera, un elogio genuino, una palabra de aliento en el momento justo. Gracias por acompañarme en esta historia hasta aquí. Si te conmovió de alguna forma, compártela con alguien que necesite recordar el valor de las pequeñas cosas. Y recuerda, cada palabra que escribimos o decimos podría ser la última, así que hagamos que valga la pena. Si conoces historias similares o quieres compartir tu experiencia, déjala en los comentarios. Esta comunidad que hemos construido juntos es un espacio seguro para celebrar el impacto que podemos tener en la vida de los demás, incluso en las circunstancias más inesperadas.